¿Te gustaría aprender ideas creativas para el acabado de tus productos? Hoy te voy a enseñar cómo hacer este diseño de costura en cuero utilizando la geometría. Vamos a emplear fracciones matemáticas para determinar el número de divisiones adecuadas que se ajusten al tamaño de la pieza. 9 divisiones para el largo y 5 divisiones para el ancho, un espacio de 2 centímetros cada uno. Luego vamos a unir los puntos en líneas paralelas para formar simultáneamente el diseño de nuestro acabado. Cabe recalcar que las medidas y los cálculos matemáticos va a depender del diseño, del tamaño de la pieza y de los criterios que usted considere pertinentes. Una vez que tengamos ya nuestro diseño con las líneas guías marcadas listas para el proceso de costura, vamos a colocar un pedazo de esponja en la parte posterior de la pieza de cuero. Estamos a nada de empezar con el proceso de costura, pero antes me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal si te gustaría apoyar mi trabajo. No olvides comentar nuevas ideas creativas relacionadas a la temática de este video. A continuación, el proceso de costura. Vamos a tomar un punto de partida y nos vamos a orientar por las líneas marcadas. Es muy importante tener cierta precisión para que el acabado se vea más elegante. La distancia entre puntos de costura tiene que ser aproximadamente entre 3 a 4 milímetros. Sin embargo, no es un modelo de costura estándar, por lo que puedes utilizar otro patrón de costura que tú desees. Ya tenemos el diseño ideal. Ahora veamos cómo se ve este diseño en un producto terminado.